Gracias por aguardarnos. Continuamos adelante con más Primer Plano y ahora es momento de contarles, tal como se lo habíamos anunciado hace unos días, se realizó el Foro de Competitividad Empresarial en zona fronteriza, allí en la sede Salto de la Universidad Católica del Uruguay, que contó con la participación de empresarios, académicos, políticos, y en esta oportunidad el doctor Gabriel Cartagena, abogado y docente de la UDELAR, realizó una exposición que tiene que ver, entre otros temas, con la medida del 0 kilo, una franquicia que ahora les vamos a estar contando un poquitito más en detalle, pero ya le vamos a dar la bienvenida, así nos cuenta un poquitito más, ¿no?, sobre este tema. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo está? Bien, tal cual como tú lo decías. ¿Levantó mucha polvareda o no? Y sí, porque llama la atención el tema y porque es un tema que realmente preocupa a quienes vivimos en frontera, ¿no? Y como lo dijeron los senadores Coutinho, Botana y Manini Ríos, inclusive la diputada también que estaba por el Frente Amplio, Botino, decía que en el sur esto no es un tema trascendente, no se le da importancia y por eso las consecuencias que venimos teniendo con políticas de frontera. Durante años. Sí, esto ya es bien conocido por todos nosotros y por ellos tendría que serlo también, que son quienes nos gobiernan, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo y que en Argentina hay devaluaciones como la que tenemos o la pérdida económicas que existen, problemas macroeconómicos, suceden estas dificultades y bueno, existen proyectos de ley por parte de los 4 partidos políticos, han presentado proyectos de ley que en teoría se tendrían que haber aprobado antes de habilitar las fronteras, cuando se cerraron por la pandemia, hubiese sido ideal aprobarlas ahí, no se aprobaron y bueno, hoy llevamos a que no tenemos legislación para algunos temas que hacen a esta competitividad o a cuestiones que son realmente graves, como lo planteaban los centros comerciales del litoral uruguayo. Que son problemas de muchísimos años, como decíamos, en todas las ciudades fronterizas, ¿no? Y que se agravan con este tema, ¿no? Por ejemplo, en varios rubros tenemos una misma pasta de diente producida en Paraguay, que llega a Argentina, Chile y Uruguay, es el mismo producto, pero con diferentes precios. Claro. Y como lo dijo alguien del público que preguntó, bueno, pero los culpables somos los ciudadanos. Y no, los culpables no son los ciudadanos, los culpables es la normativa y todo lo que hace a la administración de gobierno, que no existe la reglamentación adecuada para ordenar cuando los países vivimos estas situaciones de diferencias cambiarias abismales como la que estamos viviendo hoy. Usted hablaba sobre ilegalidad. Sí, porque a partir del 2015, mucha gente recuerda que la medida del 0 kilo se impuso en el año 2013, ¿sí? Del 2013 hasta el 2015 fue legal o fue una medida que tomó aduana y que funcionaba. En el 2015, cuando se aprueba el actual Código Aduanero, el artículo 146 emplea lo que es una franquicia especial, para que la gente entienda, una franquicia es algo que sirve, que beneficia al ciudadano, ¿sí? Esa franquicia, que se llama tráfico fronterizo, dice que todos aquellos ciudadanos que vivimos, los vecinos que vivimos en los países fronterizos, tenemos derecho a cruzar con mercadería para nuestra subsistencia familiar, sin que implique eso, lo dice el 148 después del Código Aduanero, elementos de comercialización o de industrialización, que ahí ya entraríamos en lo que es el contrabando, ¿sí? Entonces, estamos hablando de subsistencia familiar. Si uno revisa... surtido. Exactamente, pero no está, el tema es que el código no lo discrimina. Define, y no lo define. Y acá es donde viene algo importante. Primero, que no nos pueden limitar una medida de 0 kilos, ¿sí? Entonces, claramente, y para que los ciudadanos lo sepan, y se lo hemos dicho a los funcionarios, se lo hemos dicho a las autoridades, y tuvimos la oportunidad que nos dio la Universidad Católica del Uruguay de expresarlo delante de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, una medida de 0 kilos es plenamente, en este momento, ilegal, porque es contraria a la franquicia que nos da el código, que es el artículo 146, y el artículo 114 del Código Mercosur, también, Código Aduanero Mercosur, también autoriza la franquicia, ¿sí? Entonces, el 0 kilo es ilegal, eso no hay duda, no hay nadie hasta ahora que tenga una opinión contraria, porque uno solo con leer la normativa surge que la medida es ilegal. Que se aplicó en Uruguay hasta el 2017. Acá viene el tema, que el contador Cannon, siendo director de aduana, aplica esta medida. Yo le entrego el informe que yo había hecho, un escrito que se había hecho en su momento, se había publicado en Diario del Pueblo, acá de Salto, y después otros medios lo difundieron. Y claro, del 2015 al 2017 tuvimos una medida que era ilegal,
¿Por qué es ilegal? Porque era una medida tomada por un director de aduanas, como en aquel momento era el contador Cannon, que estaba violando lo que decía el artículo 146 del Código Aduanero. Pero bueno, hasta mayo-junio del 2017 se mantuvo la medida. Después eso, por temas cambiarios, a Uruguay ya no le servía al uruguayo ir a comprar a Argentina y los argentinos venían a comprar a Uruguay como los brasileros, entonces como que no tenía sentido. Hoy, cuando tenemos temas de diferencia cambiaria, surge a nivel del centro comercial de Paysandú el tema de aplicar la medida del 0 kilo. Medida que hoy no se puede aplicar porque el código es claro y el tráfico fronterizo está autorizado. El tema que tenemos otra dificultad, se completa una declaración jurada cada 15 días y un límite de 5 kilos. Cuando el código habla de subsistencia familiar, el código aduanero no nos define ni cantidad ni tampoco si es líquido o sólido. Entonces nosotros no podemos normativamente, y cumpliendo con lo que es la famosa y conocida pirámide de Kelsen, decir de que una resolución de un director de aduana o de la ministra de Economía puede pasar por encima de lo que dice la ley, porque nuestro código es ley, ¿sí? No está definido. Buscando información de lo que es la subsistencia familiar, llegué a esta normativa en 1917 y 1934, y Uruguay ha discutido siempre la subsistencia familiar de qué consiste. En algún momento cuando existió, y quienes son un poquito mayores conocían subsistencia, que era un local que dependía del Estado uruguayo que vendía productos de primera necesidad, ahí entra un poquito el concepto de lo que sería la subsistencia familiar y entrarían los artículos de primera necesidad. Pero lo que yo me pregunto hoy, un ciudadano uruguayo que gana un sueldo mínimo de 19.000 pesos, ¿es una subsistencia familiar? El INE, el Instituto Nacional de Estadística, habla de una canasta básica y ya nos vamos a 60 o 70.000 pesos uruguayos. ¿De qué manera podemos limitar eso? El Código Aduanero en el artículo 6 también le da facultades a la Dirección de Aduanas para que pueda reglamentar toda esta situación. El tema es que ninguna reglamentación de una dirección de aduanas puede sobrepasar lo que dice la ley. Y el artículo 146 es claro, y lo invito a quienes quieran verlo en la página del INPO, que es el diario oficial, ponen Código Aduanero Uruguayo, artículo 146, y ahí el tráfico fronterizo está definido y está claramente dicho y no hay límite ninguno. Entonces, tenemos que evaluar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista como abogado, a qué se refieren con una subsistencia familiar, con un tráfico fronterizo que está autorizado por Código Aduanero Mercosur y Código Aduanero Uruguayo. Y bueno, todo esto lleva a que las políticas de frontera, los que son las aduanas modernas, hoy tengan esas dificultades, ¿no? El comercio claro, internacional, la Organización Mundial de Aduanas, que se llama OMA, que es la organización mundial, favorece el comercio exterior. La globalización económica que hoy existe, no solo por el uso de las tecnologías, sino por lo que es la economía mundial, habla de que hoy la aduana es más que fiscalizadora, tiene que apoyar el comercio internacional. Claro. Entonces en Uruguay y acá en la frontera nos vemos en una dificultad mayúscula y por algo que fue reconocido por todos los senadores y por quienes estábamos ahí en la Católica, que esto es un tema realmente serio, que precisa normativa urgente, porque acá hoy están siendo afectados los comercios de Salto, claro, evidentemente. Es una realidad, los que vivimos en Salto lo notamos, Paysandú y Fray Bentos también, es que justamente... y empieza a afectar las fuentes laborales, claro, porque yo comerciante tenía 3 empleados, ahora tengo 2, mando uno al seguro, empiezo a despedir y el porcentaje de desocupación en Salto está encima del 13%. Es que justamente se pone sobre la mesa nuevamente este tema, después que se levanta la emergencia sanitaria, el peso argentino completamente devaluado y entra como una medida para tratar de mitigar el impacto justamente en el comercio local. Pero ahí estamos en una disyuntiva. En una opinión muy personal, el que la frontera estuviese en unos cuantos meses cerrado más de lo normal no fue tanto por medidas de salud, sino porque realmente se sabía que estas medidas económicas no estaban solucionando el problema. Entonces se nos fue estirando un poquito el tema y complicando para cruzar, solicitando las vacunas, solicitando las declaraciones juradas para complicar que la gente no cruzara. Hoy
ya es imposible en un país democrático como los que vivimos y con un Mercosur como el que tenemos desde el año 91, pedir que se cierre nuevamente la frontera, sí. O pensamos que no se van a cerrar de vuelta como fue la pandemia. El tema es que Uruguay no tiene normativa que pueda resolver estos temas y los comerciantes están pidiendo en forma urgente ya, inclusive esta semana tengo entendido el Centro Comercial de Salto sí. Se reunía con Presidencia de la República, pero el tema es que son reuniones tras reuniones y el Parlamento nuestro sin tratar el proyecto de diputados, sin tratar los proyectos que presentó el senador Coutinho, Manini Ríos y Botana. Los tres están de acuerdo que podrían de los tres proyectos sacar uno, pero bueno, hasta ahora no se define cuáles son los conceptos y empezamos a discutir estos temas. El 0 kilos es ilegal, sí, lo dice el código, el tráfico fronterizo está autorizado, claro. Pero el 5 kilos, ¿a quiénes ponemos? ¿Al funcionario aduanero que queda frente al ciudadano que tiene que decirle esto va, esto no va? Bueno, es todo una situación. ¿Qué respaldo tiene ese funcionario de aduana en Salto que está haciendo un control por una orden aduanera, por una orden administrativa y que en algún caso se puede enfrentar a un juicio porque está cumpliendo una normativa que no está totalmente cubierto por lo que dice el código? ¿Y con cuál criterio, no? ¿Y qué criterio tomamos? Esto sí, esto no. ¿Qué criterio tomamos? También, ¿cuántos ciudadanos reclaman o no esta situación? Porque evidentemente nos retiran 2.000, 3.000 pesos que uno compra y muchas cosas son poquitas, nos dicen, no hicieron el acta y no hago ningún reclamo. Pero bueno, ¿qué pasa si masivamente los ciudadanos cuando le retiran empiezan a hacer los reclamos? ¿Qué pasa con esa acta que nos hacen completar en el puente a quienes le han hecho actas? Y una de las preguntas claras que la gente hay que asesorarla es, ¿usted piensa que esta mercadería es contrabando? El ciudadano tiene que decir no, fervientemente es no. Después lo vamos a discutir administrativamente o judicialmente si corresponde, si es contrabando. Pero muchas veces en las declaraciones juradas, lo he visto en muchos clientes, dice la hora, la fecha y dice, esta declaración jurada, ¿usted considera que la mercadería que tiene en su vehículo es contrabando? Y la gente, hay un sí, y lo deja puesto al sí. Entonces después es muy difícil hacer una defensa rebatir cuando uno reconoció que era contrabando. Claro. Y estamos hablando muchas cosas o muchos temas que pasan por esto, son elementos de escaso valor, estamos hablando de poca mercadería que hace a la subsistencia familiar y siempre aclarando, esto no es favorecer el contrabando, porque el contrabando sí es delito y está castigado artículo 209 y 258 del Código y es un delito penal y de hecho hay mucha gente procesada en Salto por el delito de contrabando. El tema es que también es un tema que no, jurídicamente yo no tengo solución, pero lo comentaban, las ferias de Montevideo y Canelones están invadidas por contrabando de Argentina, y bueno, y el origen de ese contrabando es por el cruce paso fronterizo. Entonces, controlamos al vecino que viene con el bolsito y que en el auto abre el baúl y muestra lo que trae, pero ¿y por dónde se nos está pasando otros temas? Y nadie lo quiere hablar, porque inclusive en el público se les preguntó a los senadores y todo el mundo tiene miedo de contestar esta pregunta. Pero bueno, son la realidad. El que me esté escuchando, el que me esté mirando, podrá saber o no las respuestas. Quienes vivimos en Salto tenemos un lugar turístico como es el Baga Shopping, que el comercio local también hablan de eso y se habló técnicamente, pero también ahí hay gente que trabaja honestamente y que aporta BPS y DGI. Entonces hoy está muy difícil decir quién es el que está haciendo las cosas mal. Y acá pasa por un tema de macroeconomía, ¿no? Y doctor, usted estudiando este tema, para usted, ¿cuáles serían las respuestas, la solución? Bueno, es muy difícil decir una solución. Acá yo creo que los proyectos de ley que tienen los senadores son muy interesantes los tres y podrían entre todos complementarse, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una cédula, un documento uruguayo que tiene un chip que puede utilizarse con la nueva tecnología que existe en cualquier paso de frontera y si uno viaja a Europa están los controles aduaneros de que tendrían que utilizarse de esa forma. O sea, nosotros con el chip de la cédula saber cuándo pasamos y cuándo venimos de Concordia, no se precisa una tarjeta verde, lo comentaba el senador Coutinho que él tiene un proyecto de una tarjeta verde, sí. Me parece que sería innecesaria porque eso podría complementarse a cualquier ciudadano nacido y que vive con su domicilio declarado en la Dirección de Migraciones donde vive, perfectamente se puede agregar a ese chip, pienso que lo podrían agregar, sería un tema de coordinar con AGESIC y con Migraciones. También el tema impositivo, ver de qué manera algunos tributos se pueden cobrar por una cantidad cierta de dinero que uno compre, podría ser factible de solucionar, porque el tráfico fronterizo dice pago parcial o total de los tributos, o sea que nosotros podríamos llegar a pagar tributos por ese tráfico fronterizo. Habría que instrumentarlo y hay que legislarlo porque es un tema que lo puede resolver el Ministerio de Economía, pero mediante ley.
y tiene que estar de acuerdo con código aduanero uruguayo y código Mercosur, que son ley y que se aplican en Uruguay. ¿Y eso estaría contemplando tanto al comerciante salteño como al ciudadano que busca de alguna forma llegar a fin de mes? Exactamente, porque no podemos castigar al distribuidor de pasta de diente o de jugos, porque ellos tienen que cobrar su ganancia, un 20-30% por encima del producto para cobrar el producto que están vendiendo en Salto. Pero ¿cómo podemos hacer que compitan ellos si ese mismo producto que ellos venden lo están vendiendo, probado por el Observatorio de la Universidad Católica, en algunos casos hasta un 300 y un 400% por encima del precio que lo podemos conseguir en Argentina? Claro. El tema del IMESI también salió ahí y es una solución. Bajar los combustibles en la frontera. Si nosotros bajáramos más a un 35, un 40% de exoneración, seguramente menos gente iría a poner combustible a la Argentina, y todo un tema que existe a nivel de las tarjetas y el uso de tarjetas. Si hoy hiciéramos un mapeo de lo que es Salto con la venta ilegal que existe de combustible uruguayo mismo en Salto, quién sabe los riesgos que estamos corriendo y no estamos enterados. Son temas muy complejos, muy delicados que se pueden hablar en frontera, y algunos no quieren hablar de estos temas y evidentemente no está en agenda, que fue lo que acordaron, o mejor dicho, no acordaron, dijeron todos que no había agenda para esta temática, entonces sigue siendo un tema local, pero que necesita una solución a nivel nacional. Pasamos raya. Proyectos hay. 4 proyectos de ley. 4 proyectos. 3, uno del Partido Colorado, uno del Partido Nacional, uno del Cabildo Abierto y uno del Frente Amplio. Así que, primero que nada, 0 kilos es ilegal. 0 kilos es ilegal, totalmente. Artículo 146 del CAROB. ¿Los 5 kilos? Los 5 kilos no digo que sea ilegal, pero habría que instrumentarlo. ¿De qué manera la aduana lo puede instrumentar? Porque no existe en el tráfico fronterizo, en esa franquicia que nos permite el código, delimitar los 5 kilos y la declaración jurada cada 15 días. Porque no dice en ninguna parte de la legislación, que yo, ciudadanos que vivo en Salto, tenga que viajar a Concordia cada 15 días. En realidad, si estamos hablando de libertades, no me pueden limitar a que yo vaya a Concordia cada 15 días. Yo puedo ir todos los días a Concordia. De hecho, hay gente que viaja todos los días a Concordia Salto. Y eso tampoco hace una presunción de que sea una persona que trae contrabando, porque muchos trabajan, tenemos familias, amigos, compartimos determinadas actividades, y no por eso puedes decir, bueno, fulano pasó 10 veces en la semana, entonces presuntamente está trayendo contrabando. No podemos guiarnos por esa línea tampoco. ¿Y los funcionarios aduaneros tienen algún respaldo para realizar ese procedimiento que hacen de revisarte el auto, revisarte, en este caso he tenido conocidos que me dicen, la cartera también me la revisaron? Bueno, es todo un tema bien detallado, y yo he leído un poco las circulares que hay. Está autorizado aduana porque en definitiva puede revisar, sí, lo que es el auto, la documentación que uno trae y también las valijas, pero hay determinados cuidados que se tiene que tener, sobre todo en lo que es la cartera de las damas. Hay personas que tendrían que ser revisadas por mujeres, las mujeres por mujeres. Eso en Salto no existe porque los funcionarios, muchas veces no hay funcionarios para hacer ese tipo de tarea. La aduana tiene ese control, pero ahí está lo que estamos haciendo. Hoy tenemos una aduana en Salto, la vemos como controladora, Salto, Paysandú y Fray Bento, ¿no? Controladora y no facilitadora del comercio exterior. Y hoy lo que se busca a nivel de la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduanas es que sea facilitadora del comercio. Pero ¿cómo facilitamos a esa gente para el ciudadano que no es culpable, porque va y lo que hace es subsistir y la subsistencia familiar? Pero ¿cómo cubrimos al comerciante de Salto que está perdiendo todos los días fuentes laborales y cada vez le ingresa menos gente al comercio? Y sobre todo porque no hay circulante de efectivo en Salto. ¿Y por qué no hay circulante efectivo en Salto? A ver, no precisamos ser genios de la frontera, es porque uno va a Concordia con el efectivo, porque uno lleva $100 y en Concordia son 25.000 pesos argentinos. Entonces la gente no tiene efectivo en Salto, y no, porque lo guarda para llevarlo al otro lado. Cada vez que hablamos de tráfico fronterizo se abre un abanico enorme, ¿no? Totalmente. Y muchas partes en donde poner la lupa para que se pueda encontrar una pronta solución. Una pronta solución que ayude al ciudadano, al ciudadano común que puede ir y traer alguna mercadería porque le sirve para su canasta, ayudar al comerciante salteño, al que está pasando muy mal porque está despidiendo gente porque realmente no le dan los números, tener beneficios por BPS y por DGI, porque estamos hablando que no existe ningún tipo de exoneración de BPS y DGI para los comerciantes, y eso lo tendríamos que revisar. Doctor, muchas gracias por haber estado. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Nosotros aquí en Primer Plano tenemos que hacer una breve pausa, pero quédense ahí porque hay mucho más para compartir.